El Estado es cosa de hombres, como soberano. Es cosa de hombres. Eso dice Oswald Spengler, que había dicho que el hombre hace historia y la mujer es historia. Y nos había comentado Spengler que un pueblo está un pueblo está en forma cuando constituye un estado. Y estado nos recordaba la etimología similar que tiene con la palabra estático. Estamos en una situación estática, nos hemos anclado en una realidad sedentaria que trasciende esos aspectos nómadas que desde mi punto de vista son masculinos, y entonces ese impulso cultural al que invita la procreación es recibido por el varón y que se incorpora a ejercer su rol de patriarca, para bien o para mal. Bueno, hoy en día es muy fácil, ¿no? Que te digan machista, misógeno, patriarcal, pero en la realidad cotidiana yo veo que el común de los hombres tiene un interés en cosas políticas, en cosas que tienen que ver con la historia, con el devenir de los tiempos, del país, que tienen que ver con la patria o con la crítica a la patria. Veo una implicación mayor en los varones que en el común de las mujeres. En las mujeres es como si se acomodaran en un rol pasivo y pensaran inconscientemente que hay una autoridad masculina con respecto a la cual tienen que esperar, tienen que estar esperando que hagan algo. Por esa demanda permanente que hacen determinado feminismo superficial de la acción del Estado. Siempre apelan al Estado, leyes represivas para los machistas, y después en la práctica no hacen esto, ¿no? Porque vemos que en España, pues supuestas leyes antimachistas han puesto en la calle a pederastas, a violadores y a todo tipo de criminales masculinos que han hecho mucho mal en mujeres y en niñas. Entonces, pero es que es consecuencia de que principiantes pipiolos de la política, de las ideologías, del pensamiento, personas inmaduras tomen cargos de responsabilidad. Esa es la consecuencia inevitable. Y hay personas responsables que los han puesto ahí y por lo tanto son partícipes del mal que han hecho. El Estado es cosa de hombres. Un pueblo da figura a la historia en cuanto él mismo se halla en forma. Un pueblo da figura a la historia en cuanto él mismo, en cuanto el pueblo se halla en forma. Hallarnos en forma es reconocernos en una determinada forma, en una determinada realidad, en un determinado espacio que ya identificamos y que el nómada que va transitando de un lugar para otro no identifica nunca, puesto que para él su patria es cualquier lugar. Entonces no es un espacio que identifique con determinadas montañas, con determinados ríos, con determinados valles. Entonces no se da ese estado estático que permite que se esté en forma, tal como lo entiende Spengler. Un pueblo da figura a la historia en cuanto él mismo se halla en forma. En esa historia el pueblo se torna creador. Entonces es cuando el pueblo se torna creador y entonces es cuando emerge una cultura y las individualidades que se reconocen en ese colectivo, en esa tribu, en ese grupo, en ese estado, se convierten en creadores, se convierten en creativos. El pueblo es el que es el creador. Los estados son pueblos vivos en forma. Esos son los estados tal como lo entiende Spengler. La autoridad en el estado se mantiene por la confianza, no por la imposición. Eso es evidente. Antes lo decía, ¿no? Como los que son movidos por el miedo, y en gran medida les pasa a estas feministas que temen las agresiones, que temen que la superioridad física sea
tenga como consecuencia inevitable una permanente violencia sobre ellas, y ellas piensan que hay que mover cosas afuera, y que mover cosas afuera significa legislación impositiva por parte del Estado, por parte de ese elemento patriarcal que sustituye al patriarca individual, desde mi punto de vista. Porque esto no lo dice Spengler, esto lo digo yo. Se ve como normal las actitudes paternales y patriarcales cuando emanan del Estado, y no se ven como normal cuando emanan del individuo. Eso es curioso, ¿no? La consecuencia es que el hombre, el varón, cada vez más se desentiende de tópicos domésticos, de tópicos de responsabilidades con respecto al sexo opuesto. Entonces cada vez, porque se ve como como si se le culpara a él, ya como la culpa, el dedo que le señala condenándolo, ese no se va a quitar. Por lo tanto, la consecuencia es: voy a lo mío y me olvido de personas que ya me han condenado, que ya piensan que los hombres somos todos violadores, criminales, asesinos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer amistades con esas personas que ya nos han condenado eternamente teniendo ese pensamiento con respecto a los varones? Ese desprecio hacia la figura del varón es un desprecio a los aspectos masculinos, o una falta de gestión de esos aspectos masculinos que suelen tener estas mujeres. Bueno, la autoridad en el Estado se mantiene por la confianza. Es la confianza la que permite que vivamos en una realidad creativa. Eso lo vemos, es la confianza que tengo por mis padres, mis hermanos, mis hijos, lo que nos da una convivencia eficiente. Y así funciona todo. Entonces, el Estado, si no se mueve por la confianza, si se mueve por la represión, tarde o temprano todo se va a desmantelar, como vemos en todos los regímenes absolutistas. Tarde o temprano se vienen abajo, porque los súbditos que obedecen son movidos por el miedo, pero poco a poco va desarrollándose un resentimiento hacia ese Estado que va a explotar en cualquier momento. La autoridad en el Estado se mantiene por la confianza, no por la imposición. La cultura del miedo apela a esta. La cultura del miedo, el que se mueve por esa cultura, el que intenta explotarla, y no puede cambiar, desgraciadamente, porque tiene la convicción de que es a través de la represión, a través del miedo, a través de la imposición, como se puede dar algún tipo de cambio. Y esa convicción va a ser imposible que la abandone, porque piensa, concibe la realidad como es también la falta de fe en el sino, de la cual hablaba el propio Spengler. Cuando no creemos en el destino, en el hado, en el sino, pues lo que creemos es que somos posibles víctimas de una realidad fortuita y de voluntades ajenas que en cualquier momento pueden agredirnos y pueden destruirnos. Entonces todo se centra en el propio ombligo, pero desde una mirada miedosa, temerosa, que convierte toda la realidad con la cual convive en un enorme monstruo enemistado con nosotros, que puede hacernos muchísimo daño. Entonces esto en la mente de estas personas se ve como algo normal, que desgraciadamente no hay predisposición alguna para revertir, lo cual le sería evidentemente muy práctico para ellos. Pues ya vivirían, se predispondrían a vivir de una manera más expansiva, asertiva, que es lo que está en consonancia con esa fe en el sino, de la cual hablaba Oswald Spengler. No hay tierra sin Señor. Ya esto se decía en el año 1000. El terrateniente pues va a ser movido en la Edad Media por ese impulso fáustico que le va a quererse presentar ante la plebe como alguien elegido por la mismísima divinidad y con un poder que no tiene límites. Se presenta como un señor con una ambición infinita que no se dispara ante nada. Esta es la mentalidad, con lo negativo y lo positivo que pudiera tener, propia de ese terrateniente de la Edad Media. Y él es el que le da valor a la tierra. Por eso el plebeyo incluso llega
a darse valor a sí mismo por ser partícipe de esa tierra que pertenece a tal señor, a tal conde, a tal marqués, a tal duque o lo que fuera. De la democracia emana la plutocracia, así lo piensa Spengler, porque la democracia, como ya había comentado en algún otro vídeo, no es tal democracia, sino que son unos instrumentos que usa la élite para seguir manteniendo sus privilegios. Entonces, ¿cómo que eso es democracia? Spengler sí lo llama democracia. Para mí eso no es democracia. Democracia no es decir, mira, podéis decir lo que queráis, criticar a quien queráis, meter un papelote cada 3 o 4 años en una urna. Ya ahí está nuestro adorado Cerdán, Santo Cerdán, que meterá 2 o 3 porque tiene esos derechos que los demás no tenemos. En cualquier caso, podéis hacer eso, pero ¿para qué sirve eso? Si yo soy las élites económicas que controlan a los partidos antes, durante o después de las elecciones, pues qué clase de democracia hay ahí. Es lo que dicen muchos jóvenes, ¿no? Europa es todo comunismo. No sé por qué dicen eso, comunismo, que comunismo ni... Pero si cada vez el poder cada vez está más concentrado, sobre todo las posesiones económicas, cada vez está en manos de menos familias. Lo vemos en los supermercados, por ejemplo. Antiguamente, cuando yo era niño, la ciudad estaba llena de tiendas, de particulares. Ahora está llena de supermercados, de cadenas, de restaurantes. Entonces, todo eso es dinero que pertenece a unos pequeños grupos de familia, y antiguamente no era así. Ahora trabajamos para otros que son de Estados Unidos, que son de Inglaterra, son de Francia. Ahí está todos esos supermercados franceses. La gente dice que odia mucho a Francia. No sé por qué se llena toda España de supermercados franceses. No creo yo que la odie mucho, ¿no? Entonces, el sistema es el capitalismo que no hay comunismo alguno. La sociedad es capitalista, el orden es capitalista, el Estado es capitalista, es decir, de derecha, todo es derecha. Entonces, esa idea de los supuestos patriotas juveniles que ahora salen para destruir los estados comunistas es una auténtica estupidez, es mera ignorancia. Que comunismo, nunca ha habido comunismo, ni siquiera lo hubo en Rusia. Como dice Spengler, los rusos combaten el capital porque no saben lo que es el capital. Y paradójicamente el comunismo se convierte también en un arma que van a usar las élites privilegiadas para su favor. Lo vemos en China. En China ya hay una clase económica pudiente. Y dice alguno, pero paga muchos impuestos, ¿qué le importa que pague? ¿A ti te molestaría pagar muchos millones si ganara muchísimos más? ¿Te importaría pagar 100 millones a Hacienda si ganara 100.000 millones? Seguro que no te importaría. Entonces, es que con ese dinero están comprando sus privilegios. ¿Qué clase de comunismo, por lo tanto, hay ahí? Con mi dinero de pudiente compro al supuesto Estado comunista mi situación de privilegio. Y ya también de paso pues voy metiéndole algún tipo de consigna a la cual se va a mantener fiel el destinatario. La democracia, por lo tanto, o la falsa democracia, nos lleva a la plutocracia. Lo vimos en la Revolución Francesa. Lo vimos con el mismo César, que aparece el estado autoritario con Octavio. Lo vimos en la misma Alemania de la República de Weimar, como desemboca en la dictadura del Führer. Entonces, al no estar el pueblo a la altura del ideal democrático, al final aparece la necesidad de una figura impositiva que ponga cierto orden en la sociedad que se está descomponiendo. Por eso aparece la plutocracia, el gobierno de los ricos, el gobierno de los poderosos. La Revolución Francesa se había atrevido a llevar a la práctica las opiniones privadas de pensadores ingleses. Para Spengler todo empieza en Inglaterra, todo está en la filosofía, en el pensamiento, en la tradición inglesa, pero los ingleses son más prudentes
y por lo tanto no van a apresurarse a hacer experimentos, que los hagan los franceses y que se maten entre ellos, que son un poco más bobos por lo visto. Entonces, justamente eso es lo que van a hacer los franceses. Hacen una presunta revolución que lo que es una matanza de cientos de miles de inocentes. Y en el siglo XIX pues va a aparecer nuevamente pues regímenes autoritarios, el primero de ellos el del propio Bonaparte, que como decía Spengler, en sus conquistas va a ir expandiendo la mentalidad británica, que son estas opiniones privadas de pensadores ingleses. Eso va a ir expandiéndolo el propio Bonaparte, no ninguna idea de ilustrados franceses. La república no es un sistema de por sí. La república, la cosa pública, de por sí no es un sistema. Pinochet era un dictador y era el jefe de Estado de una república. Entonces, aquí en España se creen que república es revolución marxista, ¿no? Creen que la república es una forma que beneficia a determinadas ideologías políticas próximas o de la izquierda. Pero eso no es así. De hecho, los primeros republicanos liberales no eran de izquierda verdaderamente en España. El poder pasa de los reyes a los parlamentos y de estos a elementos privados. Hay elementos privados, son los que mandan verdaderamente. Los políticos son peleles, son unos inútiles, son unos don nadie, por eso degeneran en puteros, en cocainómanos, en gentuza de perfil bajo. Son barrio bajeros, con perdón de los barrio bajeros, que en los barrios bajos de este país hay gente con más dignidad que en los parlamentos de Madrid. Eso es lo que yo pienso. Entonces ellos no son nadie, ellos son unos mandados de poderes económicos a los cuales me refería al principio del vídeo, que controlan toda la sociedad, que van cada vez acumulando más riquezas, mientras que los que antes tenían negocios particulares ahora son meros mandados. El que antes tenía un ultramarino, pues ahora su ultramarino se ha convertido en parte de una cadena de supermercados y se debe a su jefe de fuera, que es el que va acumulando, que es el que va explotando y enriqueciéndose con el trabajo de todo el mundo. Es decir, es un esquema de esclavitud. Cuando la mayoría renuncia a la guerra, esta se convierte en el botín de los que no renuncian a ella. Cuando la mayoría renuncia a la guerra, esta se convierte en el botín de aquellos que no han renunciado a ella. Creer una tradición para Spengler, la guerra pues es como algo inevitable. Entonces es más inteligente aceptar el hecho de que la guerra va a sobrevenir que el hecho de negarse, que el hecho de cultivar ideologías superficiales, sentimentaloides, que no van a poder ser llevadas a la práctica. Y de hecho las personas que lo tienen no están a la altura de las ideas que dicen tener, porque ellos mismos a veces son violentos. Van a excusar su violencia en la defensa de determinada forma de pacifismo. Crear una tradición significa eliminar el azar. Ya había hablado del azar anteriormente, de la fe en el azar, de la fe en lo fortuito. Cuando se crea una tradición, pues entonces ya nos identificamos con algo que se va desenvolviendo de por sí y estamos como en sintonía con ello. Y entonces ya hay el principio, el fundamento, el detonante que nos incita a actuar, a crear, a compartir, ya está de por sí y está en la tradición que ha sido creada, que ha sido forjada y que ha superado el azar. Entonces ya el sino cumple su rol fecundo.
en cada uno de los individuos que forman parte de esta tradición que ha sido creada. El gran hombre de Estado es raro, depende del azar, así lo entiende Spengler. El gran hombre de Estado es el hortelano de un pueblo. Un partido no es un producto de la raza, un partido político no es el producto de la raza, sino una colección de individuos. Eso es un partido político, una facción que defiende intereses particulares que a veces se extreman en esa defensa y se convierten en una secta confrontada al Estado, al pueblo, a la nación. Y eso, de ahí lo que decía Simone Weil en su manuscrito, en su manifiesto en contra, a favor de la desaparición de los partidos políticos, sobre el cual hice un vídeo hace ya algún tiempo. Un partido no es un producto de la raza, sino una colección de individuos. Son un fenómeno urbano. Los partidos existen porque existen las urbes, las megápolis pobladas de extraños que no se reconocen como partícipes de algo común. La ciudad ya ha muerto, la ciudad creativa, la ciudad creadora, la ciudad que forja la cultura ha muerto y ha sido sustituida por una megápolis repleta de zombies que se plagian, que viven de manera evasiva y que además son felices haciéndolo, por supuesto que sí, porque nadie más feliz que el idiota que no tiene aspiraciones. El idiota que no tiene aspiraciones, que no tiene ningún tipo de inclinación creativa, que no tiene ningún tipo de actitud crítica, ese puede relajarse y ser feliz, como estos políticos a los cuales antes me refería, con sus putas, con su coca, con sus robos, y son felices, se sienten superiores, ¿no? Son los listos, nosotros somos los tontos, que somos los que pagamos los impuestos. Así piensan ellos. Los partidos son un fenómeno urbano, conciben la libertad siempre desde un sesgo negativo. Siempre, por eso los políticos son tan negativos, siempre están con esa permanente actitud quejumbrosa y victimista, siempre señalan al otro. Es que su mensaje puede que sea malo, puede que sea corrupto, puede que me equivoque, pero el otro partido es peor. Entonces su mensaje es siempre de victimismo y normaliza esa actitud. Y el pueblo idiotizado pues se contagia también de ella y toma partido, nunca mejor dicho, por uno o por otro. Como si la verdad redentora estuviera en uno de los dos, tuviera que estar en uno de los dos. Queda contagiado de esa actitud negativa, de ese sesgo, de esa concepción de la libertad en negativo. Conciben la libertad nunca como algo asertivo, nunca como algo creativo, nunca como algo expansivo, sino siempre como algo reactivo, siempre desde un sesgo negativo. Aristocrático es el desprecio del espíritu urbano, eso es lo aristocrático. Democrático, el desprecio del aldeano. El demócrata, o falso demócrata, diría yo, desprecia al aldeano. Por eso lo que os comentaba en el vídeo anterior, lo de todos los paletos fuera de Madrid. Los paletos, los aldeanos, los campesinos son atrasados. Pagano, nos recordaba Spengler, significa aldeano, significa campesino, significa paleto. De ahí el odio, el desprecio a los paganos. Y el urbanita, que se ve a sí mismo como demócrata, siente ese desprecio por la vida sencilla y en contacto con la naturaleza que sigue el hombre de aldea, el hombre rural. El urbanita es charlatán, es parlanchín, y el aldeano es taciturno y tiene ese sentido de receptividad con respecto a todo elemento natural que le rodea. De la aristocracia emerge la cultura, de la aristocracia, no la aristocracia de los de sangre azul, de esos nobles a los cuales antes me refería, condes, duques, marqueses, terratenientes, que explotan a la gente sencilla.
la aristocracia como personas que se reconocen como creadores, que se reconocen como un valor expansivo, que a través de sí mismos se expande, se expresa, se manifiesta, que tiene una concesión fecunda de su propia vida con respecto a todos, a todas y a todo. Entonces ese es el aristócrata y tiene que ver con la cultura, es el que forja la cultura, es el que vive en la cultura. Y la democracia es la civilización, es la decadencia, es el cortar las cabezas a los que descuellen para que todos midamos lo mismo. Es esa falsa idea de libertad, de igualdad y de fraternidad que genera nuevamente la violencia y el deseo de plutocracia, como nos hablaba anteriormente Spengler. El marxismo es hasta la médula burgués en su actitud y organización. El marxismo es burgués, son los burgueses los que abogan por esta forma de gobierno. Decía Carlos Marx que él no era marxista, dijo Karl Marx en alguna entrevista ya a final de su vida que él no era marxista, no había inventado ninguna ideología marxista, simplemente había dado sus puntos de vista en determinados libros. Y no había creado una ideología. El marxismo es hasta la médula burgués en su actitud y organización, la manera en la que se organiza es burguesa también. No hay una dictadura del proletariado, el proletariado sigue estando explotado, no cuenta para nada. Cuando el dinero no tiene éxito en el proceso electoral, cuando el dinero de los elitistas con los cuales compran a los partidos y a sus candidatos, esto se ha dado infinidad de veces y se seguirá dando. Vemos esas reuniones, ¿no?, que mantienen líderes políticos que alardean de socialistas con grandes plutócratas, con grandes el Soros ese, o que por alguna extraña razón están venerados por personas que se dicen revolucionarias. No sé yo por qué tiene que haber ricachones. Eh, que se reúnan con los líderes políticos y porque les parece bien a los que se dicen de izquierda. Eso es algo bastante extraño, ¿no? Cuando el dinero no tiene éxito en el proceso electoral, lo tiene en los elegidos. Si no he corrompido a los que se presentan, pues ya buscaré la forma de hacerlo posteriormente. Porque se van a presentar muchas dificultades y yo que tengo el dinero, yo que tengo el poder, yo que tengo la influencia, yo que tengo los contactos con las grandes empresas, con los grandes banqueros, de mí no puede prescindir. El tonto que preside tal gobierno no puede prescindir de mí, por lo tanto, no le queda otra que contar conmigo. Pólvora e imprenta son ambas creaciones fáusticas. La pólvora y la imprenta son vías a través de las cuales buscamos expandir algo. Y son invenciones fáusticas que tienen lugar en el siglo XV. Son creaciones fáusticas del culto gótico. Son propaganda y estrategia que van de la imprenta, es propaganda. No tienen la connotación negativa que empezó a tener después del régimen nacional socialista. Se usaba propaganda como sinónimo de publicidad, de relaciones públicas. Y va de la mano, entiende Spengler, con la estrategia bélica, que está en relación con la pólvora. La pólvora pues, nos permite invadir territorios con mayor facilidad. El que sepa leer cae bajo el imperio de esta propaganda. Fijaos, siempre se vende el valor de la lectura,
Sin embargo, ¿qué lee la gente? Puede que muchas personas lean lo que a determinadas élites privilegiadas le interese que lean y de esa forma no cuestionan la realidad en la cual viven. Entonces se creen muy libres, que es lo que quieren las élites, que haya un sentimiento de plenitud, de libertad, como si todo estuviera bien. Entonces no hay un sentido crítico. El que sepa leer, fijaos, la propaganda es la prensa. La prensa es, como dice Spengler, es impersonal, no es como la lectura. Yo leo un libro, yo leo cualquier libro, leo Meditaciones de Franz Kafka. Y entonces yo sé que este hombre checo, de origen judío, pues escribe una serie de meditaciones y sé que son sus opiniones, son sus creaciones, son sus invenciones, son sus puntos de vista. Pero si cojo un periódico, el lector del periódico no tiene esa disposición. Tiene una disposición del que tiene, de que lo que tiene entre manos es una autoridad incuestionable. Por eso esa crítica que hacen a los que no leen periódicos o no leen las noticias. Hay que estar informados, informados y formados, ¿no? Por los medios de comunicación. Porque esa información, con esa información se están formando se está formando su concepción de la vida, de la realidad, de las relaciones. Y se está formando también su dependencia, su sumisión, su validación de lo que se le impone. Entonces, de ahí que la imprenta permite que llegue la prensa masiva y eso va a utilizarlo y lo sigue utilizando las élites privilegiadas. La prensa es algo impersonal, como os comentaba. Si lees libros es distinto, porque sabes tú que tienes un autor determinado. El que sepa leer cae bajo el imperio de esta propaganda. Eso lo vemos en la película de Frank Capra, por ejemplo, Juan Nadie, que podéis ver aquí en YouTube. Se ve como la prensa y cómo Juan Nadie intenta oponerse a él, ¿no? Pero eso que se retrata ahí es lo que siempre ha ocurrido, ese deseo de privilegiados por controlarlo todo, controlar los periódicos. Si controlo los partidos, tengo que controlar también los periódicos. Entonces ya todo todo va a dar noticia del sesgo que a mí me interesa, que a mí me conviene. Los lectores son los soldados de este nuevo ejército. Los lectores son los soldados, son como un ejército que se confronta hacia esos aldeanos, hacia esa gente sencilla, hacia esa gente que vive en la naturaleza, hacia esa gente que no se traga la porquería que se pone en los periódicos. Ellos son los soldados activos que los combaten, que los insultan, que los desprecian, porque se creen superiores en sus urbes repletas de zombies. Y ellos son tan felices como esos políticos corruptos a los cuales antes me refería. Los lectores son los soldados de este nuevo ejército. Ahora es lícito pensar libremente. Pero nadie puede hacerlo, nadie puede hacerlo. ¿Cómo vas a hacerlo si no te has formado para incentivar en ti tus capacidades que te permitan pensar libremente? Sino que al contrario, lees esa prensa hueca, impersonal, vacía, que tiene detrás unos intereses que no son los intereses que como individuo que busca su desarrollo personal tienes. Entonces ya se incapacita uno para pensar verdaderamente. Entonces la libertad de pensamiento es como un chiste. El libro es personal, la prensa es impersonal, como os había comentado. Y por el momento aquí lo dejo, ya seguiré, ya queda muy poco para terminar con este libro, aunque se quedarán muchas cosas pendientes, evidentemente. Gracias y hasta pronto.